Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano. Un abrazo muy grande para todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Qué bendición es que podamos estar listos para tener las meditaciones de la tarde. Es una bendición que el Señor nos permita este tiempo. Así que vamos a pedirle al Señor su presencia del Espíritu Santo para que podamos entender verdaderamente el tema que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos muy agradecidos contigo por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque tenemos la vida, podemos estar aquí listos ya para presentar tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que se van a dar cita para escuchar el mensaje. Oh Padre bendito, toma sus corazones, su mente, para que podamos entender este tema, oh Dios. Y yo me entrego a ti, Señor, en cuerpo y alma y en espíritu y en verdad, Señor. Aquí estoy, lista para obedecer, sabiendo que tu esclava solamente obedece lo que tú enseñas. Gracias por el mensaje que nos vas a dar en esta tarde. Bendícenos y perdona nuestros pecados y ayúdanos a entenderlo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, hermano, hermana, que me estás viendo en esta tarde. Es una bendición que podamos estar listos para tener la palabra de Dios. El tema de esta tarde es un tema, bueno, tal vez tú nunca hayas escuchado el tema de lo que vamos a hablar ahora. Dice el tema: ¿qué es el bautismo por los muertos? Es una pregunta, ¿sabes? ¿Qué es el bautismo por los muertos? ¿Sabes? Es interesante al estudiar la palabra de Dios, es bien interesante porque el Señor Jesús nos aclara todas estas preguntas que nosotros tenemos en nuestros corazones. Pero yo quiero decirte, dice el tema es, ¿qué es el bautismo por los muertos? Pero, ¿sabes? La realidad dice aquí, un comentario, dice, es una práctica no bíblica. ¿Qué es el bautismo por los muertos? Es una práctica no bíblica, donde una persona viva es bautizada en lugar de una persona que ha fallecido. Eso significa, eso es lo que a ellos le llaman bautismo por los muertos. Ok, y luego dice, de una persona que ha fallecido, dice, como un medio de hacer profesión pública de fe. ¿Te das cuenta? Estas personas se bautizan por el muerto que ha muerto reciente. Y esto existe, tú ya lo has oído con los mormones. Ellos predican esto y está muy claro, si tú puedes entender lo que ellos enseñan esta doctrina. Y luego dice, como un medio de hacer profesión pública de fe. Por eso lo hacen, que se bautizan por los muertos. Y luego dice,
para una persona que ya está muerta. En esencia, es esencialmente que podemos pasar de él como la práctica de bautismo a una persona muerta. O sea, en este caso también, si fuera así, podíamos pasar a una persona ya muerta por el bautismo, ¿verdad? Dice, bautizar a una persona ya muerta. Una mala interpretación, amigo hermano, una mala interpretación. Y nosotros vamos a leer ese versículo que ellos interpretan de esa manera, porque es interesante. Pero, ¿sabes? Es interesante porque un hermano de ellos, que, o sea, tiene su testimonio acá, dice así: comparto mi testimonio con ustedes de que sé que los bautismos por los muertos es una manera en que nosotros podemos ayudar a aquellas personas que ya fallecieron, y sé que alguien que posee la debida autoridad del sacerdocio de Dios realiza esta ordenanza, y sé por experiencia propia, dice él, fíjate nomás, y dice, y sé por experiencia propia lo que siente al ayudar a una familiar que ya ha fallecido. En especial, dice, un familiar tan cercano como lo es una madre. Yo crecí desde muy pequeño sin mi mamá, cuando yo tenía 8 años. Este testimonio él lo da. O sea, en otras palabras, él se ha bautizado, ¿verdad?, por los muertos para que su madre sea salva, según él, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a conocer el Evangelio y a poder ser parte de este maravilloso plan. Es lo que nos diferencia de los demás. O sea, ellos se diferencian por eso, ¿verdad? Porque ellos se bautizan por los muertos, dice. Y luego dice, porque no todas las personas tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y no se pudieron bautizar en las Escrituras, dice, vemos que el bautismo es esencial para entrar en el reino de Dios hoy en día, ya que el profeta José Smith restauró esta ordenanza. ¿Ya te diste cuenta quién fue que ordenó esta doctrina, verdad? Dice, ya que el profeta José Smith restauró esta ordenanza, y gracias a eso, las personas que no tuvieron la oportunidad de bautizarse pueden hacerlo por medio de otra persona. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Es interesante. Si así fuera, entonces no van a haber dos grupos, ¿verdad? Porque entonces me bautizo por mi abuela, por mi abuelo y por todos aquellos. Amigo hermano, tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo que estamos viviendo, ¿sabes? ¿Sabes? Es interesante porque al leer estos relatos que están allí, sigue, ¿ves? El relato que de los testimonios, de lo que ellos están hablando acerca del bautismo por los muertos. Es interesante porque verdaderamente nosotros podemos entender eso a la luz de la palabra de Dios, que eso es mentira, eso es falso, eso es solamente, esa doctrina solamente puede venir de Satanás. Así que con esto vamos a empezar el tema y vamos a ir al versículo que ellos usan. Dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 29. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 29. Dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Dice Pablo.
si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Te das cuenta? Ese es el versículo, y en toda la lectura que ellos sacan, ese es el versículo que ellos sacan, que Pablo, o sea, dice ese versículo, ¿verdad? Explica ese versículo, pero en la realidad si tú vas leyendo y si sigues tú leyendo ese versículo, o sea, esa tradición tenían en ese tiempo que así se bautizaban. Entonces por eso Pablo está hablando de ese versículo. Eso es. Por eso es que Pablo habla de ese versículo. Por eso dice ese versículo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque estaban hablando de qué, de que había una secta que no creía en la resurrección, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Eso es interesante, ¿sabes? Pero vamos a ir allí al capítulo 15 y el verso 2 para entender este tema. Capítulo 15 y versículo 12. 15, 12, dice así. Pero si se predica de Cristo, Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es eso? Que si se predica de la resurrección de Cristo, ¿cómo es eso? Y luego seguimos, vamos a leer allí hasta el 14, hasta el 22 quiero decir, ok. Y luego seguimos allí, sigue diciendo el versículo, gracias, eso está mejor. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es cierto que si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera resurrección de muertos. El que sigue, por favor. Luego sigue diciendo el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es interesante esto, ¿ves? Es cierto, los saduceos no creían en la resurrección, pero ¿sabes? Fíjate cómo Cristo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, porque ¿para qué andar predicando si de todas maneras no vamos a resucitar? Vana es nuestra predicación. Y luego el verso que sigue dice así, el verso 15, dice, y somos hallados falsos, testigos de Dios. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, fíjate lo que está explicando él, nosotros vamos a venir a ser hallados falsos, o sea, enseñando mentiras, ¿verdad? En otras palabras, porque si Cristo no resucitó, déjame el versículo ahí, el verso que sigue, el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Eso es cierto, que si de verdad, si Cristo no, si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Sigamos ahí, por favor. Y luego sigue diciendo el verso que sigue. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Luego sigue diciendo allí, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si es así que no resucitan, entonces también los que durmieron en Jesús, si no resucitan, pues dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sí, es así, ¿verdad? Luego sigamos ahí, luego sigue diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice él, de todos los hombres. Fíjate lo que dice, ¿eh? Y luego sigue diciendo,
mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué te parece? Él da una explicación totalmente contraria, diciendo, ¿verdad? Diciendo, bueno, y si Cristo entonces no resucitó, pues ninguno puede resucitar, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué dice? La muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es interesante que nosotros sepamos todas estas cosas. Por un hombre entró la muerte, tú ya sabes, ¿verdad? ¿Por quién entró la muerte? Entró ¿por quién dice la Biblia? Por Adán, ¿verdad? Por Adán. Pero también dice que por un hombre, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, entró la vida, tenemos la vida. Sigamos ahí el versículo que sigue. Sigue diciendo, porque así como en Adán todos mueren, fíjate lo que dice, así como en Adán todos mueren, así también, dice, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. ¿Cuán importante es eso? Así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuán importante es esto, mi amigo, mi hermano? Que entendamos esto nosotros. Si Cristo cuando estuvo en esta tierra vivió como hombre, murió y resucitó al tercer día, como dicen las Sagradas Escrituras, ¿por qué entonces tenemos que pensar que verdaderamente Cristo no resucitó? Y sí, Cristo resucitó, la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Ahora, yo quiero llevarte al comentario que tenemos ahí. Tenemos un comentario allí acerca de esto que estamos leyendo, acerca de la resurrección y acerca de qué es el bautismo por los muertos, que es muy importante eso, qué es el bautismo por los muertos. Vamos a ver qué dice allí en el comentario. El comentario que pusimos allí, que está sacado en letras rojas. Muy importante que leamos ese comentario ahí. Luego sigue diciendo ahí, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es cierto, amigo. Si continuamos en el pecado, vamos a morir, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, vida en Cristo Jesús. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. ¿Qué dice? Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre, dice, penalidad de su transgresión, es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. A consecuencia del pecado, fíjate lo que va a decir, a consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana, es cierto. A causa de Adán todos morimos, todos descienden igualmente a la tumba, y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de muertos. ¿Qué te parece? Ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Sí, amigo, los dos
Los justos van a resucitar para vida y los malos para condenación. Luego dice, los justos como de injustos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos vivificados. ¿Qué te parece? Es interesante este comentario, ¿sabes? No sé dónde me quedé ahí, dice ahí, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno, pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Amigo hermano, no hay tales de bautismo por los muertos, ¿sabes? Y luego dice, serán resucitadas. Fíjate lo que dice este pensamiento, dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, porque queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos, sobre los tales la segunda venida. Qué lindo, qué maravilloso. Hasta allí vamos a llegar con ese pensamiento. Sabes, es interesante. Vamos a seguir allí la Biblia, porque vamos a leer hasta el 33 del mismo capítulo 15, y vamos a leer hasta el 33. ¿Qué sigue diciendo? Allí donde estábamos. 15, nos quedamos creo en el 22, ¿verdad? O el 24, 23, ahora sí. Ok. Pero cada uno, fíjate lo que dice la Biblia, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Sí, amigo, así es. Y luego el que sigue, por favor. Qué maravilloso es Dios. ¿Cómo nos deja tan explicadas todas estas cosas? ¿Ves? Y el verso 24 dice así. Dice, pero, ¿qué dice? Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego el que sigue, y potencia, sigue diciendo, porque preciso es, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Qué bendición, amigo. Y luego el que sigue, por favor. Luego dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amigo hermano, qué lindo cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. El enemigo de la muerte, el aguijón, será destruido, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir allí, por favor. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Qué bendición, amigo hermano. Luego sigue diciendo ahí el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él vivió en esta tierra sujeto también a su Padre. Y volverá a ser, dice aquí, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué lindo! Y no que Él no sea Dios, Él es Dios, Él creó este mundo. Luego sigamos ahí, sigamos leyendo el que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué te parece? Entonces, de otro modo,
¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Que esa era la doctrina que andaba corriendo en ese tiempo, que no había resurrección, pero que habían personas desde entonces enseñando que podían bautizarse por los muertos, ¿sabes? Por eso desde allá viene esa doctrina, que esa es un engaño de Satanás, amigo hermano. Recuerda, lee la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no hay confusión, no hay confusión. Luego sigue diciendo, ¿y por qué nosotros, el que sigue, y por qué nosotros peligramos a toda hora entonces? ¿Por qué? Luego sigue diciendo allí, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso decía Pablo, ¿sabes? Él cada día moría él. ¿Para qué? Para que pudiera vivir Cristo. Y eso es lo que el Señor está esperando hoy en día, que cada día tú y yo muramos. ¿Muramos a qué? Muramos al yo, muramos a nuestros deseos mundanales. Eso es. El Señor, eso es lo que es, por eso es que no ha venido, porque tú y yo no estamos preparados. Pero yo quiero decirte en esta tarde que estamos de verdad leyendo estos pasajes. El Señor nos está enseñando que verdaderamente Él tiene dos grupos de personas. Unos que se están preparando y unos que verdaderamente están, ¿verdad?, siguiendo sus deseos mundanales. Luego sigue diciendo allí el verso 32. Dice, si como hombre, dice Pablo, fíjate lo que dice, si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pues sí, andaban diciendo, ¿verdad?, que no había resurrección, que no era cierto todo lo que él enseñaba. Entonces él dice, bueno, ¿y de qué me sirve entonces andar batallando, luchando yo? Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, pues de nada sirve, ¿para qué ando batallando? Entonces mejor comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué te parece? ¿Qué pensamiento, verdad? El Señor quiere que tú y yo entendamos eso, mi amigo, mi hermano. Hay personas que dicen, ¿qué día están diciendo que va a venir? Pues ni nunca viene. Pues ¿para qué estar batallando? De todas maneras, siempre, si Dios quiere nos va a salvar, si Él no quiere nos va a perder. ¿Sabes, amigo? Ese es un engaño de Satanás, porque la palabra de Dios enseña que si tú y yo le somos fieles al Señor y somos obedientes, nosotros vamos a tener verdaderamente la salvación y la vida eterna. Eso es así, amigo hermano. Luego el 33, dice el versículo 33, es el verso clave. Dice así, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena, dice Pablo, y eso es cierto, ¿sabes? No erremos, amigo, en tener a nuestra manera la doctrina de la palabra de Dios, ¿sabes? Hay que escudriñar cuidadosamente la palabra. Yo quiero que me llevarte al comentario que seguía allí de ese mismo, porque iba a hablar de esto, de lo que yo estoy hablando hoy. Que si me lo puedes poner allí, por favor, del mismo libro que estábamos, allí lo que seguía hacia abajo. Es muy importante que nosotros veamos cuánto Dios desea que nosotros conozcamos estas cosas. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino origen. Es muy importante, por eso Dios está buscando, ¿sabes? De verdad, con Dios no es la multitud.
con Dios es calidad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si hay cinco verdaderos cristianos en un lugar, esos 5 cristianos van a hacer la diferencia. Donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, recuerda, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos. Muy importante eso, que nosotros creamos esto. Y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas y las ocultaba, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Sí, amigo, cuando se predica la verdad, de verdad pura, la palabra de Dios es espada y traspasa el corazón y hasta los tuétanos, ¿sabes? Y es por eso que estas personas de verdad se convertían. Iluminaba, dice, los lugares más recónditos de sus almas y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas a manifiesto. Por eso es que es necesario predicar estas cosas, ¿sabes? Una profunda conversión se apoderaba de su espíritu, de sus espíritus y corazones. Eran redarguidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. ¿Sí? O sea, cuando hay una predicación clara de la palabra de Dios, el corazón es compungido, es tocado por el Espíritu Santo. Tenían conciencia de la justicia de Dios, sí, así es, y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Hermano, hermana, que me estás viendo, ¿será que nosotros estamos teniendo ese temor ahora de que verdaderamente todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, como dice la Biblia? ¿Estamos listos para estar frente a su presencia? Esa es la pregunta. Y debemos reaccionar y pensar. Dice, tenían conciencia de la justicia de Dios, estos hombres, y temían tener que comparecer con sus culpas, impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Amigo, eso es lo que el Señor está deseando que tú y yo entendamos, ¿sabes? Y que de verdad estemos haciendo. En su angustia clamaban, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido, me perdiste. ¿Necesitas ponerme una flechita ahí? Dice, es del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres. Veían que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podían reconciliar, era lo único que podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe, humildad, aceptaban el Cordero de Dios. Amigo hermano, ¿lo aceptas tú en esta tarde? Qué lindo, ¿verdad? Yo lo acepto, yo espero que tú también, que quita el pecado del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Sí, por eso yo siempre te digo,
Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, verdaderamente. Luego dice, estos creyentes hacían frutos dignos de arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Qué lindo, qué maravilloso. No para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias. Esa es la clave, mi amigo, mi hermano. Aceptamos a Cristo, hacemos un voto con Él para vivir una nueva vida, no para vivir lo que vivíamos antes, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos. Así como Él es puro. Sí, amigo, eso es la clave. Así como Él es puro, nosotros debemos de ser puros. Amaban lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaran. ¿Qué te parece? Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. ¡Qué cambio!, ¿no? Mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios. Y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Eso es lo que necesitamos hacer tú y yo, mi amigo, mi hermano. Los cristianos no buscan el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o de la compostura de los vestidos, sino el ocupar el oculto del corazón. Eso es, amigo hermano. Si no, dice, el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Esto es maravilloso, ¿sabe? Eso es lo que el Señor está esperando que tú y yo hagamos. Eso es, no está esperando otra cosa. Está esperando que tú y yo hagamos cada día un acto de conciencia y podamos entender que si hay algo en nuestra vida, podamos tener el valor y el poder en Cristo Jesús para decir basta, no más este pecado, no más esta mundanalidad que hay en mí. Sí, amigo, eso es así. Qué lindo, qué precioso es Dios, ¿sabes? El Señor es bueno y Él desea que su pueblo se prepare, pero no hay preparación si no hay verdaderamente conversión. Eso es así, por eso quiero llevarte al otro comentario que tengo ahí, porque ese comentario está muy lindo. Y el comentario que tenemos ahí, después de ese, hay otro comentario que está muy precioso, lo cual vamos a ver, vamos a ir a él. Mientras que busca ese comentario, bueno, ya lo tenemos. Un segundo hombre, ¿qué dice la Biblia? Un segundo hombre es una buena inversión. Muy importante esto, ¿sabes? El Señor desea que su obra se lleve a cabo con solidez. Entrar en un nuevo campo implica un cuantioso gasto, pero el desembolso adicional en que se incurriría al designar un segundo hombre para que ayude al hermano será una inversión que proporcionará dividendos. Siento la necesidad de insistir en este asunto debido a que hay mucho que está en juego.
Oro al Señor para que impresione nuestra mente a fin de que hagáis su voluntad. ¿Te das cuenta que eso es lo único que el Señor está, de verdad Él es lo único que Él está esperando, que nosotros hagamos su voluntad? Y luego dice ahí, para tener la atención de grandes auditorios, el Señor ha dado a algunos ministros la habilidad de reunir a grandes congregaciones y de retener su atención. Al trabajar en el temor de Dios, sus esfuerzos serán apoyados por la obra profunda del Espíritu Santo en los corazones humanos. ¡Qué bendición! ¿Sabes? No estamos solos, amigos hermanos. Si estamos trabajando para la obra del Señor, el Señor está con nosotros, ¿sabes? Él está con nosotros, Él está haciendo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuán importante es eso? Déjame el pensamiento ahí. ¿Cuán importante es eso que nosotros entendamos que cuando emprendemos una obra, no vamos a emprenderla solos? El Señor lo ha prometido, siempre lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es importante. No sé si terminamos allí el párrafo. Si lo terminamos, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir la Biblia. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser reanudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué lindo. En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra la declaración de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Esto es importante, mi amigo. La gente piensa que cuando tú te mueres, allí recibes el castigo, allí recibes el pago. No, no es cierto eso. Leamos otra vez. En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra la declaración de que los justos recibirán su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. La Biblia enseña a las claras, y bien claras, que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. El día mismo en que se corta el cordón de plata, se quiebra el tazón de oro. Mira qué lindo, mira lo que dice ahí. Qué precioso este pensamiento. Dice, el día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, perecen los pensamientos de los hombres. Sí, así es, amigo. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Sí, permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. Descanso bendito para los exhaustos, justos. Largo o corto el tiempo, no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. ¡Qué bendición! Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Porque es necesario que este cuerpo corruptible sea revestido de incorrupción y que este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad. Entonces será verificado el dicho que está escrito.
tragada ha sido la muerte victoriosamente en el momento en que sea despertado de su profundo sueño. Renundarán el curso de los pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito: triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Qué bendición, amigo hermano. ¿Sabes, amigo? Tenemos una esperanza gloriosa. Todos aquellos que creemos en Jesús, todos aquellos que le buscamos con el deseo de purificar nuestras almas, de vivir para honrar y glorificar su nombre, tendremos ese gozo maravilloso. Al despertar de las tumbas escucharemos la voz del Señor diciendo: despertaos, levantaos. Hasta allí llegó el sufrimiento y el dolor. Así es, amigo hermano. Lee tu Biblia. No creas que es el bautismo por los muertos, es la pregunta. Eso no significa que tú vas a ser salvo si tú te bautizas por tu hermano que murió, por tu madre, por tu abuelo, por quien sea. Eso no te va a salvar, amigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es lo importante, que creas y obedezcas, ¿sabes? Porque verdaderamente también sin obediencia no hay salvación, no hay gozo tal si nosotros no obedecemos. El pensamiento maravilloso de la palabra de Dios es pura felicidad después de todo el dolor, la tristeza y la angustia. Pero nos esperan cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni nada ha subido en pensamiento, ¿sabes? Cosas preciosas nos esperan. Vamos a ir ahí, vamos a ir ya porque ya casi vamos terminando. Vamos a ir a Efesios 2:8. Fíjate lo que dice, Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de ¿quién? Don de Dios, amigo hermano. Así es, mi querido amigo. Por la gracia de Cristo, por su gracia, somos salvos, por medio de la fe. Tenemos que creer, nosotros tenemos que creer, porque si no creemos tampoco no nos vamos a salvar. Luego allí en Romanos 3:28, fíjate lo que dice, Romanos 3:28. Romanos capítulo 3 y verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sí, amigo hermano, somos justificados por la fe, sin las obras de la ley, ¿sabes? Pero eso no significa que no debemos obedecerla, porque la verdad que aquí todo va junto, ¿sabes? Vamos ahí a Romanos 4:3. Romanos capítulo 4 y verso 3. Dice así: porque dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, amigo, Abraham creyó a Dios y por eso le fue contado por justicia, ¿sabes? Qué lindo, ¿no? Y luego sigue diciendo, le fue contado por justicia, dice.
Pero fíjate, allí en Romanos 6, del 4 al 8, Romanos 6, 4 al 8, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¡Qué bendición, amigo hermano! Así es, que esa es la bendición más grande, ¿sabes? Luego seguimos allí el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amigo hermano, qué lindo, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, el verso que sigue. Y luego sigue diciendo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué te parece? El cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora no, amigo hermano, ya no servimos al pecado. El que sigue, por favor. Qué lindo, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué lindo, ¿no? Al morir al pecado somos justificados. Esa es la bendición, el verso 8. Luego dice el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así es, mi hermano, mi amigo, esa es la bendición. Y fíjate qué bendición es esto. Mira, allí en el verso 12, del mismo 6, Romanos 6, 12, aunque el tiempo ya nos lleva ya corriendo, pero fíjate lo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, mi amigo, mi hermano, yo puedo seguir, verdaderamente este tema está maravilloso, ¿sabes? Yo puedo seguirte poniendo verdaderamente lo que la Biblia nos enseña. Debemos nosotros vivir en este mundo sin pecado. Pero tú me dices, ¿pero cómo? Eso no es posible. ¿Sabes, amigo hermano? Es posible solamente cuando tú y yo nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra vida está escondida en Cristo, es la única manera que podemos vivir sin pecado. Y yo te invito en esta tarde, acepta a tu Salvador, acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador y tú verás la victoria que vas a tener en tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos bien agradecidos por la esperanza bendita de la resurrección, oh Dios, oh Señor mío y Dios mío. Cuán bueno eres, bendícenos y quédate con nosotros en esta tarde y perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia y ayúdanos a ser fieles y obedientes. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral
es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.